atención, esto es bien importante, ¿vale? Y voy a poner la base para lo que hoy voy a compartir, que tiene que ver con la iglesia, ¿ok? Para que nosotros pudiéramos entender lo que somos, el Señor a través de sus siervos, de sus conductos, de sus vasos, los profetas, los apóstoles, los escritores y profetas también del Antiguo Testamento, porque todos hablaron en algún momento de lo que hoy nosotros estamos viviendo y somos. Cuando se definía quiénes éramos nosotros, obviamente hay muchas cosas que nos definen en la Escritura. Por supuesto que yo creo lo más contundente, podemos llamarla así, es que somos hijos de Dios. Entendernos como hijos de Dios es entendernos de la mejor manera. Yo soy de los que creo que un hijo de Dios no tiene, cuando entiende lo que es ser hijo, no busca nada más porque sabe que ya es lo máximo que puede ser. Me parece que un poco entendimiento de ser hijo de Dios es lo que ocasiona que la gente esté buscando ser otras cosas. Y aún en la iglesia buscan. Hay una búsqueda incesante de dones y de ministerios y de alcanzar. Hace tiempo nosotros como iglesia, tiene ya un tiempo que nos bajamos de ese camino y de ese cansancio de querer ser lo que nosotros queríamos ser. Y nos instalamos en una estación extraordinaria que es mejor descubrir lo que somos en Él y disfrutarlo. Cuando entendimos que somos hijos de Dios, entonces nosotros nos dimos cuenta que no hay nada más extraordinario que ser un hijo de Dios. Nos dimos cuenta que el ser hechos hijos de Dios fue el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra y entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. Empezamos hasta a entender mejor el sacrificio del Señor. Lo valoramos de una mejor manera. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a suplir la triple necesidad que yo le llamo, aunque los teólogos dirían que estoy mal, que Dios no tiene necesidades, pero cuando nosotros leemos bien, nos damos cuenta que sí, Dios tenía tres necesidades nacidas de un amor profundo en su corazón. Una de ellas de tener más hijos, una necesidad profunda de que toda su riqueza y herencia la administraran hijos que son como Él. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para que la necesidad del Padre de tener hijos fuera hecha una realidad a través de ti. Y hoy tú y yo pudiéramos decir que somos hijos de Dios. También pudimos entender otra profunda necesidad que estaba allá en la eternidad, porque Dios también es el Padre, pero Dios también es el Hijo. Y el Hijo, como tal, tenía también una doble necesidad de tener hermanos, escribe allí, y de tener una esposa. Y qué extraordinario que los hermanos y la esposa de Cristo también somos nosotros. Qué importante es entender eso, porque cuando tú comprendes que como iglesia, como hijos de Dios, repito, no solo somos hijos de Dios, sino que también somos hermanos y herederos juntamente con Cristo. Y no solo somos eso, sino somos la amada, la amada. No sé si tú sepas, pero Cristo vino a esta tierra en busca de su amada todo el tiempo. Por eso tú lees en las Escrituras que los papás le buscaban la esposa a los hijos. Y yo he dicho varias veces que nosotros por no leer correctamente, por leer simples historias y por no entender que no son historias, que es un mensaje eterno, es Dios mostrándonos su intención. Cuando vemos eso de que los papás le buscan la novia o la esposa al hijo, la gente se confunde y dice, yo también le voy a buscar esposa a mis hijos, porque así lo hicieron ellos en la Biblia. Es la forma correcta. Se ha interpretado que es tradición judía, se ha interpretado que así era la cultura en ese tiempo. No, la verdad que no. Si está en la Escritura, escuchen esto, si está en la Escritura, no es porque nos está transmitiendo la Escritura una cultura judía o una cultura antigua. Lo que la Escritura siempre nos transmite es una intención divina. Y si hay padres que buscan la esposa de los hijos, es que hay un Padre Celestial que le está buscando una esposa a su hijo. Y esa esposa eres tú y soy yo.
Por eso cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino por una esposa. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino por una esposa, y el Padre en promesa desde la eternidad le prometió esposa al Hijo, y el Hijo también en la eternidad al Padre le prometió hijos al Padre. Pero no queda todo solamente allí. Esta iglesia no solo somos hijos, no solo somos esposa, sino aquí viene algo más, en la plenitud y la necesidad que tenía también el Espíritu de tener una habitación. El Espíritu Santo también tenía una necesidad eterna, habitar en otro ámbito. Y el Espíritu Santo puede habitar en esta tierra, escribe, el Espíritu Santo puede habitar en esta tierra legalmente a través de la iglesia, que es la casa de Dios. ¿Escucharon qué es la iglesia? Es la casa de Dios. Cuando el Señor entonces te llamó a ti, me llamó a mí, ve qué hermoso. Él está en ti y en mí, pon allí, en mí. Él está supliendo esos tres profundos anhelos que tenía en la eternidad. Está supliendo el anhelo de tener un hijo. ¿Eres tú un hijo de Dios, una hija de Dios? Está supliendo el anhelo, Cristo, de tener una esposa, y eso eres tú. Eres la esposa del Señor. Ve qué hermoso. Por eso, Efesios, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, habla de la iglesia como la plenitud de aquel que lo llena todo. En la iglesia es la plenitud de Él. O sea, en la iglesia el Señor encuentra plenitud. Eso tiene, casi siempre entendemos ese pasaje como que la plenitud de la iglesia es Cristo. Pero te voy a decir algo más. Entendiendo el panorama y además la lectura correcta de ese versículo, ahí no dice que la plenitud de la iglesia es Cristo. Ahí dice que la iglesia es la plenitud de Dios. Eso significa que la iglesia, escucha, está diseñada. La iglesia está diseñada para ser ella. La plenitud de Dios significa, vamos a ponerlo como en un español más claro. ¿Qué es lo que miren, es más, vamos a dar un ejemplo que yo sé que van a sufrir algunos. Pero ¿qué es lo que hace que un americanista grite de alegría y se siente en plenitud? Pues que gane un campeonato, pero no se sienten así porque no lo han ganado desde hace mucho tiempo. Y cuando decimos, y tú dices, soy feliz, ¿por qué? Porque mi equipo ganó, y ahí estás besando la playera. ¿Se acuerdan cuando ganó el Cruz Azul, lo que pasó en todo el país? No, en serio. Ya todos querían que ganara el Cruz Azul porque era una frustración contenida. Y que gana el Cruz Azul, y hasta el edificio de Vancomer, creo que sí, la Torre Mayor, tenía allí el escudo de Cruz Azul, que por cierto se veía preciosa la Torre Mayor con el escudo de Cruz Azul. Y todos los cruzazulinos tuvieron un momento, esa es la gran diferencia, eso es un ejemplo pequeño, pero lo que te quiero decir es que ese éxtasis no lo inventó el hombre. Quiero decirte una cosa, tú y yo no inventamos el éxtasis de la alegría y del gozo y de la euforia. Eso viene de Dios. Solo que el hombre sin Dios lo distorsiona y se emociona por cualquier cosa. Pero Dios tiene un éxtasis y algo que le da pasión, alegría, un gozo profundo, es que sea suplida toda esa intención de amor, toda esa necesidad que Dios tenía de hijo, de esposa y de tener una casa aquí en la tierra. El problema que yo decía, que yo veo, es que muchos solamente se entienden como hijos. Y como se entienden como hijos, no comprenden que son parte de una casa. Y esto no lo ven como importante. Hoy estamos en una generación que no quiere congregarse. No le interesa. Algunos tienen razón, porque algunos dicen, ¿para qué me congrego si solo me van a tirar pedradas? Otros dirán, ¿para qué me congrego si ese nada más quiere mi dinero? Otros dirán, ¿para qué me congrego si ese nada más me está condenando y salgo peor que como llegué? Algunos tendrán razón. Pero quiero hoy, y todos los que nos escuchan, que sepan la intención divina. Él no solo te estableció como hijo, no solo eres su amada, sino quiere que entiendas que eres su iglesia aquí en la tierra, la casa de Dios.
Entonces, aquellos que tienen problema con la congregación, no con la iglesia, sino con la congregación, con las personas, entonces dicen, bueno, pero no dejo de ser hijo de Dios. Y se van y dicen, y abandonan esto que le da placer al Padre. Y ustedes saben, porque conocen lo que predicamos, ustedes saben que no lo estoy diciendo desde un sentido religioso, donde te estoy hablando algo para tenerte aquí a fuerza como haciendo bola con nosotros. No lo estoy diciendo en ese sentido. Yo le pido al Señor que te revele a ti y que me revele a mí lo que es la iglesia congregacional, para que podamos darnos cuenta de toda la riqueza que hay acá. Mira, otras religiones, el otro día viendo unas imágenes, mi hijo creo me preguntaba algunas cosas de otras religiones, viendo imágenes de otros lugares, hay gente que para un Dios falso se reúnen, van de diferentes países para estar allí en su lugar de adoración para un Dios que no existe, pero que su religión los obliga. La iglesia de Cristo real, que predica el evangelio del nuevo pacto, la iglesia real, hemos entendido que no tenemos que hacer nada para obligar a alguien a que vaya a una o venga a una congregación, asista a la congregación de los santos, porque hemos entendido que el que nace verdaderamente de nuevo empieza a tener una necesidad, porque sabe que su espíritu es corporativo, no puede estar solo. Y entonces, el que ha nacido de nuevo identifica eso y comprende el valor. Y cuando va a un lugar donde es edificado y encuentra esa realidad del propósito en ese lugar y con los que se congrega, entonces se da cuenta que congregarse es la acción, una de las acciones más importantes que podemos hacer aquí en la tierra. Es increíble que hoy esté tan desgastada esa figura. Decir hoy que congregarse es una de las actividades más importantes aquí en la tierra. Realmente tiene que ser revelada a nuestra vida, porque hoy todos en el mismo cristianismo hemos hablado tanto de que la religión solo quiere que nos congreguemos, de que la religión solo quiere que cantemos, de que la religión solo piensa que con aplaudir ganamos. Hemos dicho eso, pero eso no significa que eso sea malo. Tenemos que alabar, tenemos que adorar y tenemos que congregarnos, porque sobre todo, si tenemos un propósito eterno por el cual hacerlo, vale la pena que lo hagamos, los entendidos. Pero la gente se ha confundido y ha pensado, tiene razón el pastor, no es tan importante que nos congreguemos. Nunca hemos dicho esto. Es importantísimo que te congregues. ¿Quieres que te diga algo? Que te congregues es de vida o muerte. Sí, es de vida o muerte, sí, aunque no lo creas. Tú dirás, no, pastor, es de vida o muerte subirse a un micro que va a Chimalhuacán, eso sí es de vida o muerte. También eso es de vida o muerte. Pero te voy a decir, es de vida o muerte, porque tu vida está diseñada, ojo lo que voy a decir, tu vida espiritual, estoy hablando de tu vida de Dios dentro, no de la vida que nosotros construimos humanamente sin Dios en la tierra. No, escucha esto, que aún esa también, estamos diseñados naturalmente para vivir en comunidad. Pero te voy a decir una cosa, espiritualmente estás diseñado espiritualmente para no poder vivir ni disfrutar plenitud a menos que estés conectada al cuerpo. ¿Me escucharon? ¿Sí? ¿Está claro o no? Alce la mano quien dice, vamos bien, pastor. En serio. ¿Sí está claro? No solo eres una hija de Dios, no solo eres la esposa de Cristo, eres también la casa que Dios había proyectado en su diseño perfecto para establecer aquí en la tierra, hoy, aquí y ahora, para Él poder habitar en la tierra y manifestarse.
Iglesia, Casa de Justicia y todos nuestros amigos que nos ven en cualquier lado y que forman parte también de esta casa, nunca olviden eso. Tú y yo somos, y no todos nosotros somos, los hijos de Dios en la tierra, somos la casa de Dios. Y el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 3, versículo 15, vamos todos allá, habla acerca de la casa de Dios. Amén. 1 de Timoteo 3, versículo 15. Desde el 14 vamos a leer. 14, vamos a leer 14, apunta allí, 14, 15 y 16. Ok. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Lo que está diciendo Pablo es, quiero adelantarte unas cosas. Las vamos a explicar con detenimiento y a detalle cuando nos veamos. Pero me parece importantísimo decirte esto. Versículo 15. ¿Por qué? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Escucharon? Para que sepas qué, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y me llama la atención porque no está hablando aquí ya de edificación, no está diciendo para que sepas, porque le está escribiendo Pablo a un pastor. Es el pastor Timoteo y está pastoreando una iglesia, y la iglesia es Éfeso. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado de Éfeso? Es el apóstol Pablo escribiéndole a un pastor, Timoteo, y este pastor Timoteo es el pastor de Éfeso. Esa iglesia que se levantó, escuchen, esa iglesia que se estableció en Éfeso, Tomás, y que venció a los poderes demoníacos de la religión que adoraban mundialmente. Allí había una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El palacio, el templo de la diosa Diana. El templo de la diosa Diana en la historia está registrado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo por su esplendor, Evelyn. Y en ese lugar se estableció una iglesia poderosa. Una iglesia que no tuvo miedo a enfrentar esa oposición. Una iglesia que nació entendiendo el poder que portaba, la vida que portaba. Una iglesia que nació y que en el transcurso de una gestión pudo quebrar el poder económico de esa nación, que estaba recargado en la adoración de esa Diana de los Efesios que adoraba a todo el mundo. Y que los que traficaban y comerciaban y lucraban con la religión vieron afectadas sus ganancias, porque los hijos de Dios crecieron tanto y se extendieron tanto. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso, pastor? ¿Cómo vencieron? ¿Fue que hicieron reuniones de oración? ¿Hicieron guerra espiritual? ¿Hicieron congresos de canto? Y cantaron mucho y gritaron tanto, grande y fuerte es el Señor, grande y fuerte, hasta que cayó la adoración de Diana. No, eso solo, escuchen, eso solo se vence con conversiones masivas. ¿Me escucharon? Eso solo se vence con conversiones masivas. Esa iglesia nació y empezó a hacer algo que hemos perdido en este tiempo. Hoy la gente viene a Cristo. Y primeramente la gente viene a Cristo esperando que el que predica le llene la cabeza y diga, oh sí, qué buena enseñanza, que bien enseña ese pastor de Iztapalapa, guapo. Gracias, me tengo que echar porras yo. ¿Tú crees lo mismo? Gracias, por eso está ahí. Sigue así y crecerás muy alto, Carlitos.
Hoy la gente quiere que le llenemos la cabeza de cosas. Que todo caiga bien, que todo tenga una lógica. Y entonces de que le cae bien y que todo lo entiende la gente y que todo lo comprende y que está muy bien entendida la persona, entonces dice, oh, yo me quedo en esta congregación, me gusta lo como enseña, me gusta lo que habla. Y ahí tenemos peligrosamente una persona que se puede quedar así 30 años, solo escuchando cosas. Lo sorprendente, Cris, de la iglesia de Éfeso es que ellos no tuvieron ese proceso tan largo y tan tortuoso. Ellos entendieron, escuchen, que la única misión, labor de la iglesia era que el Señor, que Dios llenara todo de su gloria a través de ellos. Y que ellos llegaran y predicaran, como lo dijo Jesús en esa gran comisión, vayan por todo, ellos lo entendieron, vayan por todo el mundo. ¿Vayan por dónde? Por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quiénes? A todos. ¿A quiénes? A todos. ¿A cuál mundo? A todo el mundo. ¿Cuánto del mundo? A todo el mundo. Solo una parte, ¿verdad? Gracias Dios porque salvaste a mi familia. Hoy tenemos tenemos tan corta y tan pobre nuestra misión. Perdón por lo que voy a decir. Discúlpenme, pero lo voy a decir. Es tan chiquita nuestra visión que ni siquiera podemos alcanzar a nuestra familia. ¿Y saben por qué no la podemos alcanzar? Porque solo pensamos en ellos. A ver, no sé si me explico. Te lo voy a decir de esta manera. La manera de alcanzar Jerusalén era pensar en Samaria, que era algo mayor que Jerusalén. Y la manera de alcanzar Samaria era pensar los confines de la tierra, que eso era mayor que Samaria. Si tú quieres que tu familia se convierta, necesitas saber y pensar que estás tú llamado a algo mayor. No todo se queda en tu familia. No sé si me expliqué. Pero hoy tenemos una generación que se conforma con que mi familia está en Cristo. Yo ya cumplí, pastor, me puedo ir con el Señor porque mi familia se convirtió. No es cierto, es mentira. ¿No te llamó el Señor a eso? A ver, regresemos y volvamos a leer. ¿Me escucharon? ¿Están aquí? Sí, yo sé que a lo mejor ya se enojaron. Ni modo. Vas a siempre recordar este aniversario. En el aniversario 16 el pastor me hizo enojar. ¿Para qué vienes? Bueno, es que vine porque va a haber comida. Así es. Así es, no, pues gracias. Y ya salva a mi mamá, que es una santa. Y mi papá también, que es un pan de Dios. Como tu papá, no, que es un pan de Dios, bro. Yo lo veo y dan ganas de abrazarlo. Pues son sí, ¿no? Son parientes de Evita. Pues ve a Evita también, tan apapachable, ¿no? Son abrazables ellos. Pero uno ha de decir, Marquitos, pues yo por mi madre me voy al cielo. Nel, Señor. Esa risa de allá, ya sé de quién fue esa risa. Inconfundible. Y ahí están los cristianos, ya se convirtieron. ¡Ay, mi familia, mis hijos! Y ahí los publica. ¡Qué hombres de Dios! No, espérame. O sea, a ver. Escuchemos bien. El corazón de Dios. ¿A qué nos llamó? Por eso Jesús bien dijo, la mies es mucha. ¿Quieren ver cómo ya está todo listo? Miren, a esta mujer, nada más hablé con ella 10 minutos y ya me trajo toda la ciudad que tiene una profunda necesidad. Hablé con ella 10 minutos, ella venía tronada, le sembré la semilla de la palabra y ya trajo una cosecha que es toda una ciudad que me obliga a quedarme 2 días ahí. Y le dice a los discípulos que no se dan cuenta. No, puedes estar caminando con Jesús y no darte cuenta. Por eso hoy, ¿qué tenemos? Una iglesia que solo quiere que se le llene la cabeza, llena ya de filósofos del nuevo pacto.
Oh, ¿cómo es la verdad presente, el Cristo impartido dentro? Porque si el Cristo impartido, si Él te habita, entonces sucede que la verdad y esto y lo otro, y unos tecnicismos que ni me los sé porque ni me gustan, y unos ni los entiendo. Pero somos bien técnicos, parecemos como cuando hablas con un ingeniero, como cuando hablas con un mecánico de esos que desarman tractores, motores así, que te dicen es que aquí la válvula de no sé qué va aquí, y tú nada más estás fingiendo, sí, ya. Yo soy una papa para eso, y cada vez que escucho a alguien que sabe de mecánica bien y lo escucho hablar, yo finjo, bro. Sí. Sí, es que pasó que había una valvulita, entonces está así, y pues nomás la apreté acá en la parte del este. ¿Ves que el condensador está así? Yo, no, sí, ves que, pues es que esa parte era la que estaba fallando. Yo, con mi sobrino, el güerejo, el yankee. Y luego habla de cosas así, yo, sí, tienes toda la razón. ¿Dónde quieres que la apriete? La espiruqueta de la chafaldrana. Y yo, ok, sí. ¿Dónde le aprieto? Tú nada más dime dónde pongo la mano, pero ponme hasta la mano, porque no sé. Si me dices ahí en el carburador, yo voy a agarrar el mofle. Y así estamos. Y si o cualquier predicador dice una palabra no muy correcta y hasta no muy entendida, ya nos enojamos todos porque ese no es entendido. Ay, ese pastor, pobrecito, no es entendido, no ha entendido. Bueno, mientras estamos nosotros peleándonos entre si entendemos o no entendemos perfectamente el nuevo pacto, la verdad presente, la justicia, la gracia, el reino, la formación de Cristo, mientras nos estamos peleando por eso, el mundo se está perdiendo. Pero como no es tu familia, no molesta tanto. Está como el COVID. Cuando empezó el COVID, todos, que se tiene que poner un cubrebocas. Yo lo dije, yo hasta le dije aquí, y eso es pura mentira, yo que me voy a poner cubrebocas. Y de repente te empiezan a decir, oye, que fulanito, ¿te acuerdas de fulanito? Está en el hospital, ¿por qué? Pues le dio esa cosa, y tú dices, ¿a poco? Y después te hablan y te dicen, oye, tu tío fulano de tal, sí, ¿qué crees? Está en el hospital, ¿por qué? Porque le dio esa cosa, COVID. Quiero ser claro, ¿no? Para que no van a pensar que la viruela del mono. ¿Cuál cosa? La viruela del mono. Pero cuando ya va llegando a la casa, entonces si dices, cierren las puertas, nadie entra, no vamos a la iglesia, no vamos a ningún lado, y te metes en una bolsa de plástico. Porque una cosa es cuando ese mal llega a los tuyos. Mi amigo Jacobo dice, muy galán ese pastor, gracias Jacobo. Necesitamos decir, dice Araceli, correctamente teniendo convicción en lo que queremos. Claro. Por supuesto que tenemos que perfeccionar el evangelio que predicamos. Ok. Si no, nunca voy a terminar. Voy a seguir adelante. Dice, entonces, a esta iglesia de Éfeso, ¿estamos bien ahí? Esta iglesia de Éfeso fue efectiva. Esta iglesia de Éfeso tocó. Y no, ya esta palabra está cortita, no tocó. Esta iglesia de Éfeso trastornó esa nación. Voy a decir algo, no esperó tanto. Me gustaría que hoy nos quedáramos con eso. Casa de Justicia tenemos, 16 años. ¿Qué podemos decir en 16 años? Hemos discipulado personas muchísimas. ¿Dónde están esas personas? Algunos aquí y otros no están aquí. La mayoría no están. ¿Nos hubiera gustado que estuvieran? Pues por supuesto que sí, siempre es así. Yo no conozco un pastor que diga, me gusta que se vayan de mi congregación. Por supuesto que no. Pero me gustaría que consideraras esto. Y me lo digo primeramente a mí. Creo que ha pasado ya mucho tiempo
Ya ha sido demasiado tiempo. Bueno, pastor, tú dirás, alguien dirá, bueno, pastor, yo apenas tengo un año que vengo. Ya es mucho tiempo. Bueno, pastor, ya tengo 6 meses que vengo. También ya es mucho tiempo. Estas iglesias no necesitaron tanto tiempo, pero entendieron cosas contundentes y cruciales. Tuvieron clara cuál era la misión, qué era lo que se tenía que hacer. Y escuchen esto, ¿para qué existe una iglesia? ¿Por qué es que hay una casa de Dios en la tierra? ¿Quién es esa casa? Somos nosotros. ¿Qué características tiene esa casa? Y lo llamado aquí de interesante del apóstol, les pongan ahí atención en el versículo 15, Primera de Timoteo 3:15, es que le dice, ¿cómo debes conducirte? No es cómo debes edificar la casa, sino cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Escuchen esto, escribe esto, tu actitud con la iglesia depende de tu revelación de lo que la iglesia es. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Eso le puede encantar a un sistema religioso, en donde ahí yo puedo meter, sí les voy a decir cómo se deben de conducir. A ver, los hombres tienen que tener esta actitud y tienen que vestirse así. Las mujeres tienen que vestirse de esta manera, tienen que actuar de esta manera. Los líderes, y aunque en el contexto es interesante, está hablando de todo lo que hay dentro de una congregación, está hablando de mujeres, está hablando de hombres, está hablando de diáconos, está hablando de lo que tienen que hacer con su casa, está hablando de lo que tienen que hacer en su hogar, está hablando de que gobiernen bien su casa, está hablando el apóstol asuntos prácticos. Te voy a decir, nada de eso tiene que ver realmente con lo que Pablo está diciendo en el versículo 15, porque la actitud que tú tienes con la iglesia está en relación a lo que tú entiendes que es iglesia. Mira lo que dice el apóstol. Debes saber conducirte en la casa de Dios. Primero, número 1, por ahí en tus notas. La iglesia es una casa. ¿Y qué hay en una casa? En una casa hay una familia. La iglesia somos ¿qué? La iglesia es algo bien extraño, porque la iglesia somos familia. ¿Y por qué digo extraño? Porque a la vez de que somos familia, somos un reino. Somos un reino de una familia, donde el Rey de Reyes es el Padre, y Él es el Rey de este reino. Y la cosa es que los ciudadanos de este reino también son reyes, pero que son gobernados por el Rey. Esta casa de Dios, escribe, la iglesia. Bueno, te lo voy a poner más claro. Si tú quieres conducirte correctamente en la casa de Dios, Belinda, vela como una familia. ¿Me escuchaste, Vladi? Es una familia. Y de nuevo, podemos nosotros aquí, yo lo he hecho en algunos tiempos, ya lo he dicho en alguna ocasión, que con mis líderes cuando nos hemos reunido, nos reuníamos antes más frecuentemente, yo les recomendaba, a la siguiente reunión no olviden saludar a todos, traten de arropar y de ser amables, sobre todo con los que son nuevos, arrópenlos, trátenlos bien. Eso no está mal, que nosotros lo planeemos, pero no es la idea de Dios que nosotros estemos planeando tratarnos bien para que te sientas a gusto en la iglesia. No, lo que el Señor quiere no es que lo planeemos, es que veamos la iglesia como una familia. Y yo creo que tú amas a la familia, tú amas a tu familia. ¿Cuántos aman a su familia? Ya me está preocupando. ¿Sí aman a su familia? Entonces imagínate si tú entiendes que la iglesia es familia. Vianey, ¿cuál sería mi actitud de venir a la iglesia? O sea, es feliz, tengo confianza, ¿qué más? Ayúdenme. Fuerte. Así es, quiero estar allí, gracias Belinda, quiero estar aquí. O sea, no estoy por obligación. Aunque vaya a perder las Chivas, que diga a jugar las Chivas. Que es más noche, tranquilo.
Pero si somos familia, también debo de entender otro detalle de la familia. Nos podemos enojar o no. Entender que es una familia, pero aunque yo me enoje con mi hermano, con mis hermanos, seguimos siendo hermanos. Y yo como he escuchado que es muy bonito y me gusta, yo no tuve una familia numerosa así de hermanos, pero como me gusta escuchar a familias que son numerosas, que luego se pelean y todo, y al final dicen, bueno, pero al final somos familia, somos hermanos, y bueno, aquí siempre estaré yo. Dices, neta, eso así es, sí es cierto, eso mismo debiera de ser con nosotros en la iglesia. No, pero aquí, bueno, en Chinconcuac, o en donde dijiste, en Timbuktu, allá en Sudáfrica, allá no, allá, Fer, si te patean tantito, allá en esas iglesias, tantito te raspan y tú dices, ya no. Me trataron mal a mi Paulo, me lo trataron mal. No, sí se pasaron. Yo vi cómo a la hermana le dieron un tacote bien retacado, al otro hermano más grandote porque era la suegra del hermano que servía. Y a mi Paulo, un triste taquito con un chorro de cebolla y ahí va. Paulo, aquí está tu taco. No, eso no se hace, pastor. Ustedes son malos. Sí les dije que una vez una persona, ya lo digo, pues ya ni modo, ya estoy de chismoso. Se fue de aquí por eso. Entonces me dice, ¿sabe por qué me fui? Porque ustedes no son generosos. Y ya por eso expulsamos a la hermana que solo le dio un pedazo de tripita y nada más le echó una tripita. No, o sea, hasta cuando va uno a comprar tacos, ¿sí o no? Antes de que tú llegues, están sirviendo tacos. Y tú ya pediste 5 de suadero. Y como ves que se lo sirven al otro, dices, ¿también me das de eso? Como queriendo para que te lo sirvan igual a ti. ¿Quién ha hecho eso? Nadie, ¿verdad? Aquí en Iztapalapa nadie. Y menos allá en Aragón tampoco. ¿Verdad que no? Y luego ves que te lo sirven, Rafa, y te los dan raquíticos. Y ya estás medio enojado, pero no le dices nada, te aguantas y te los comes. Ok, ¿quieren decirle qué son las cosas que más mantienen sana a una iglesia? Perdón por este consejo que te voy a dar, a lo mejor no es el mejor ni el más profundo. Abraza al que está a tu lado, dale un abrazo porque se lo vas a decir. Y te voy a decir el mejor consejo, ¡aguántese! Porque si no hay aguante en una familia, no hay familia. A ver, repíteselo. Abrázalo de nuevo, Miri. Y aguántese, Rafita. Aguántese, no hay otra. Y ahí está tus 2 hijos, uno se llama Charlie y el otro. Y ahí está Charlie y Daniel, que se llegan a pelear. ¿Qué? ¿Por eso ya el siguiente día no llega Charlie a su casa? No. Están enojados y ya el papá dice, ¿qué pasó? Se andan agarrando, ya los escuché. ¿Y qué haces, Mari Carmen? ¡Apláquense! ¿O no? O tú dices, bueno, tú tuviste razón, fíjate, Charlie, tú tuviste razón, la Fer se pasó contigo. Fer, agarra tus cosas y vete de la casa. Porque eso es lo que la gente luego nos sugiere a nosotros. Pastor, ¿y si le dice mejor que se vaya? Nos trae mucho daño a la iglesia. Se sorprendieron. Sí, pero a mí me lo han dicho, ¿eh? Oye, hermano, ¿no se da cuenta cuánto problema trae esa Vianey que diga, esa hermana? ¿Por qué no sería mejor que le dijera, pues que se vaya para otra congregación a dañar a otros? Espérame, ¿somos qué? ¿Somos qué? No escuché, ¿qué somos? Mira. Y ya cada vez somos aquí menos familia, no importa. Van a decir, no, ya esto se puso, los cocolazos están buenos. Ni modo. ¿Qué hacemos cuando alguien se porta mal contigo? Abraza de nuevo al que está a tu lado. Y dile de nuevo esa palabra espiritualmente profunda. Aguante. Te sorprendes, mi hermano, fíjate, se sorprende que se encuentra casi en todas las cartas una recomendación apostólica. Recomendación apostólica, apostólica. Porque si la dice el pastorcito Jorge no funciona. Pero si es una recomendación apostólica, uno dice, oh, lo dijo el apóstol.
¿Sabes cuál es una recomendación apostólica? Soportaos los unos a los otros. ¿Sabes qué es soportar los unos a los otros? ¿Sabes qué es lo mismo? Aguántese. Es lo mismo. ¿Me escucharon? ¿Pero en verdad escucharon? Es lo mismo. ¿Cuántos hemos escuchado una predicación? No que nos incomoda, no nos incomoda. Me tiró la pedrada el pastor para mí. Sí, yo dije el otro día, si sientes que es una pedrada, mi hermanito, te voy a decir la neta. Sí lo es, no era una indirecta, era para ti. Ya, para que te quites de cosas. Porque como que me lo quiso decir, no te lo quise decir, si era para ti. ¿Que alguien en la casa, en la familia, no tiene autoridad de decir las cosas? Pero como la iglesia hoy no es una familia, entonces yo estoy cuando quiero, el tiempo que quiero, me voy cuando quiero y escucho en el buen sentido, al encargado o al padre de la familia cuando yo quiero, y cuando quiero lo tiro de loco. Mira, yo siento en mi espíritu que aquí hay unas mamás que sus hijos no las pueden tirar de a locos porque pierden una oreja o un ojo. Algo me dice. Si tú ves que tu hijo te está tirando de a loco, lo agarras, le haces una llave china, o si no le dices al papá, oye, ¿qué crees? Pues yo le dije. Y el papá dice, ok, ¿no te hicieron caso? Y ya ni cinturón tiene el pobre papá. Pero ¿saben por qué no aguantamos? ¿Saben por qué no aguantamos? Pues porque no entendemos qué es familia, qué es iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí estamos de acuerdo, Belinda? Si no entiendes qué es iglesia, no sabes cómo comportarte en ella. Gracias. Amén. Y no porque lo digas por mí, no. Gracias por ese amén a Dios. No lo olvides. Por eso, Fer, tú necesitas saber qué es iglesia. Porque aparte la iglesia es familia, y es que, espérame, es que si iglesia es familia, familia es iglesia, entonces tu familia es una iglesia también. No, nunca sales. Cuando viniste a Cristo, pon ahí en tus notas, cuando viniste a Cristo, nunca sales de iglesia familia, siempre estarás metido en ella. Funciona igual que nuestra casa. Por eso el Señor dice, quienes van a presidir una iglesia, los obispos, los líderes, los ancianos, los pastores de una iglesia, tienen que gobernar bien su casa. Es lógico, porque la familia es una iglesia y la iglesia es una familia. Y quien sabe manejarse bien como familia en su casa, sabrá cómo conducirse en la iglesia. Y luego dice dos cosas más que son la iglesia. Bueno, lo primero dije, escribe allí, la iglesia es la casa de Dios, la palabra griega es oikos. Y si hay allí una casa, es que hay una familia, ya lo dijimos. Y si hay una familia, escribe, también hay otro ingrediente, amor, amor. El amor de Dios. Por eso los apóstoles también, recomendación apostólica, en todas sus cartas, ellos invitan a provocarse al amor, a no dejar el amor fraternal. ¿Están aquí? Vean qué interesante. Son recomendaciones apostólicas. A ver, dirás, pastor, pero yo estaba esperando que nos diera una revelación más profunda. A ver, tranquilos. Si esto no es de revelación profunda. Esto es de que lo espiritual y lo eterno lo hagamos tangible diariamente, en la manera en que nos comportamos. Todas las cartas apostólicas terminan diciendo en algún punto en ellas que se amen con amor fraternal. Amor fraternal no es el amor de Dios. No. Es que Dios nos ama eternamente. No, el amor fraternal ya es el que surge de tu corazón por tu hermano. ¿Están aquí? Es que tanto yo amo a mi hermano. Ya yo
Por eso la formación de Cristo en nuestra vida es fundamental para que conforme nosotros estamos siendo formados en Cristo, escuchen esto, se van ajustando nuestras intenciones. En otras palabras, quien verdaderamente está madurando, ama mejor, más genuinamente. Y si estamos hablando de una familia, un sinónimo de familia es amor. Por eso, otra cosa que encuentras en las cartas de Pablo y de Pedro es que se recomendaba que incluso cuando se saludaran, se besaran. ¿Tú puedes creer que en la Biblia hubiera recomendación de besarse? Ya sé que hay algunos que pues tienen necesidad de novio y dicen, ay, pastor, repítame eso, ¿puede dar un estudio sobre eso? Oiga, pastor, sí, denos un estudio profundo. ¿Qué significa esa palabra griega y cuál es la raíz? Porque eso sí me interesa, pastor, eso de que, ¿cómo que nos tenemos que besar? Pues sorpréndete. No, en serio, sorpréndete. ¿Por qué los apóstoles recomendaban? ¡Salúdense! Pero con beso, con ósculo santo. Definitivamente los apóstoles se habían dado cuenta. Es como, oigan, es como en la familia, y con esto termino casi mi tema y el bloque de la familia. Quiero hacerles una recomendación, bueno, apostólica. No olviden enseñar a sus hijos a que expresen el amor en casa. Perdón por ser a lo mejor tan simple terminar así, pero es que todo se construye y también a la vez todo se puede destruir. Una vez fui a un lugar lejano de aquí, fuimos a predicar allá a un cerro, pues a donde les dije hace un rato, donde ponías la Biblia y pasaban los alacranes y las víboras arriba de la Biblia, y la agarraban como de Six Flags ahí. Y me llamó la atención porque fuimos a visitar una familia, y primero cuando llegamos estaba solo la mamá y el papá allí. No estaban los hijos todavía. Iban a llegar. Pero me llamó la atención que estábamos ahí con ellos en su casa, en su sala. Y cuando llegaron los hijos, ninguno de ellos saludaron cuando llegaron. Y no que me saludaran a mí. Bueno, de hecho a mí sí me saludaron. Pero no saludaron a sus papás. ¿Me escucharon? No saludaron. Me llamó la atención. De hecho, como que me inquietó, me perturbó. El caso es que yo quería compartirles algo y no lo pude ni compartir. Y me tuve que detener en eso. Y dije, a ver, yo no puedo entender esto. Y ahí estaban los muchachos y los traje. Y digo, yo voy a hacer una pregunta. Y aquí estaban los papás y estaban los hijos. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cuando llegan y por qué cuando se van no se saludan? Alguien dirá, uno de ellos dijo, pues no es importante. Ya nos acostumbramos, dijo otra. Pues es que siempre es así. Escribe en tus notas. Familia es amor. Amor es familia. Familia es iglesia. Iglesia es un reino. En el reino de Dios, la expresión de amor es lo que lo mueve. La genuina expresión de amor es lo que mueve ese reino. Yo te quiero hacer una recomendación en esta sociedad tan extraña ya. ¿Y por qué digo extraña? Extraña lo que el hombre sin Dios ha querido convertir a esta sociedad. Nosotros no formamos parte de este mundo, aunque estamos en este mundo. Dijo Jesús, están en el mundo, Señor, pero ellos no son de este mundo. Entonces, ¿de qué mundo somos? Somos de un reino. ¿De cuál reino? De un reino celestial. Y en ese reino, escuchen, y en ese reino, lo que lo mueve es el amor. Y de amor no es una palabra, ni es un sentimiento. El amor es una expresión de mi ser con mis acciones. Por eso, por amor, hubo una iglesia, ¿se acuerdan de la que hablé hace como un mes?
Por amor, había una iglesia de pobres, sí, de una región muy pobre, muy atacada y muy asolada con pobreza y con tribulación, los macedonios. Pero ellos, por amor, dijeron, vamos a ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén que están sufriendo una crisis. Cuando ellos estaban en crisis, pero por amor a sus hermanos de Jerusalén, los ayudaron más allá de sus posibilidades. Solo el amor puede hacer eso. ¿Están aquí? Solo el amor, no es la obligación. Nos hemos equivocado cuando queremos obligar con el asunto financiero a la gente que lo haga fuerza. No, ¿sabes por qué no respondemos allí? Porque no vemos la casa como una familia. Y por eso, como no se ve la casa como una familia, entonces la iglesia, no se ve la iglesia como una casa y como una casa familiar, o sea, no vemos la iglesia como familia. Por eso, ¿saben qué sucede casi en todas las iglesias? Los que sirven son no más del 10% en promedio. Y ahí están las estadísticas, búscalas. No las vas a encontrar porque yo tampoco las he encontrado, pero así son. Pero en promedio no sirve en una congregación más del 10% de la gente. En serio, en promedio, en una iglesia no siembra más del 10% de la gente. Lo siento, ese es el promedio. Y lo más triste, pudiéramos ahorita terminar la congregación, la transmisión para que no oigan nuestras miserias en el mundo, es que nosotros, desgraciadamente, seguimos formando parte de esa estadística. Ya estamos pariendo chayotes para ir a un lugar. ¿Qué van a ir a hacer ese lugar? Cuando se les pide uno, ay pastor, que le vaya bien, a que se divierta en ese paseo a que va. No es un paseo y no me voy a divertir. Vamos a compartir la palabra a gente que tiene necesidad, que se está muriendo, porque necesita a Dios. Pero como no nos vemos como una familia, y como los que se están muriendo no son de mi familia natural, no hay ningún problema. La palabra que usa también aquí el apóstol Pablo para decir que esta iglesia es la casa de Dios, la palabra que usa es eclesía. Esta palabra eclesía literalmente quiere decir una compañía de personas que han sido convocadas. Y había explicado yo hace tiempo que esta palabra eclesía había sido tomada de la cultura griega y forma parte de esa palabra, si tú vas a la historia y la vas a encontrar, de la organización política de los griegos. Los griegos, Vladimir, usaban eclesías para el gobierno de su nación. ¿Cuántos saben geográficamente cómo es Grecia? Una de las cosas que vas a ver, búsquelo en un mapa, cómo es Grecia y esa zona, y van a ver muchas islitas. ¿Cuántos han visto un mapa? Y esas un montón de islitas. Por eso dicen, yo me quiero ir de vacaciones a una isla griega. Es que hay unas islas hermosas, hay casas de vacaciones donde van allí y está rodeada de mar, o sea, son lugares hermosísimos ahí en Europa. Bueno, esa zona griega, ¿cómo la gobiernas en un tiempo donde no hay internet, donde no hay teléfono, donde no hay televisión? ¿Cómo la gobiernas? Se tienen que levantar gobiernos pequeños, grupos pequeños llamados eclesías para gobernar esa nación y que esa nación no se quiebre. Y el Señor cuando viene y aparece en la tierra dice, yo voy a edificar mi eclesía. Así como ustedes saben muy bien que usó una palabra común. Ellos cuando escucharon, escuchen esto, ellos cuando escucharon de Jesús eclesía, ellos no pensaron en un templo con una crucecita arriba. Ayer estábamos en Tlaxcala y a un muchacho, y lo entiendo, me lo agarré de bajada, a un muchacho además que no ha escuchado la palabra, le pregunté, si te digo iglesia, dime en qué piensas. Y me dijo eso.
en la sinceridad me dijo, si usted me dice iglesia, yo pienso en un templo donde se reúne la gente. ¿Ya vieron? Ese es el pensamiento dañado. Ese es un producto del mundo y del infierno para que tú y yo no entendamos qué es iglesia. Iglesia no es una casita con una crucecita arriba donde va el montón de gente. Eso no es iglesia. Cuando Jesús le dijo, yo edificaré mi iglesia, ellos entendieron que Jesús iba a hacer algo de gobierno. Un grupo de personas que iban a gobernar en la región donde se encontraran. Que el Señor nos ayude a entender eso. ¿Ya vieron? Si yo no entiendo que iglesia es un grupo de gobierno, entonces fíjate, dije hace un rato, lo vuelvo a unir, dije hace un rato, tú te vas a comportar de acuerdo, en la iglesia de acuerdo a lo que tú entiendes que es ella. Si tú comprendes que es que esto es una reunión de gobierno, tendrás el respeto y la reverencia y la atención de una reunión de máxima importancia y de altísimo nivel para lo que Dios está haciendo en la tierra. No sé si me expliqué. Eclesía. Y ya se me acabó el tiempo. Bueno, iglesia, eclesia, casa de justicia, 16 años. Que Dios nos siga ayudando para saber cómo comportarnos en la casa de Dios. Una palabra que usa en este pasaje más adelante es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes qué es columna? ¿Sabes qué era decirle a Timoteo que la iglesia es la verdadera columna? ¿Sabes qué era decirle a Timoteo eso? Decir columna a los efesios era trasladarlos al templo de Diana, que tenía las columnas más maravillosas de su tiempo antiguo. Entonces Pablo le está diciendo, ¿está hermoso el templo de Diana? Las columnas de la iglesia son más gloriosas, más fuertes, más estables y más hermosas que las mismas columnas de Diana, Timoteo. No olvides, tu iglesia, a Timoteo le está diciendo, esa iglesia se tiene que ver más alta que el templo de Diana.